Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a adentrar en un texto realmente singular, ¿sí? Es un folleto finlandés de 1960. Por la patria y por la humanidad, de Pentti Linkola. Exacto. Y es importante, creo, situarnos bien en el momento, ¿no? Hablamos de 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y con esa sombra terrible de la aniquilación nuclear ahí, cerniéndose sobre todo. Una tensión, bueno, casi palpable. Desde luego. Y en ese clima de una incertidumbre global tremenda, pues Linkola, que además estaba apoyado por un grupito de jóvenes académicos finlandeses, gente con inquietudes parecidas, Ajá. publica este escrito. Y ojo, su intención, o eso dice, no es la polémica porque sí, ¿eh? Busca algo más hondo. Sacudir conciencias, ¿no? Eso es, sacudir la conciencia individual ante la gran pregunta de su tiempo, y quizá también del nuestro, me atrevería a decir, guerra o paz, vida o muerte. Es una llamada directa a la reflexión personal. Precisamente. El propósito lo deja claro. Quiere confrontar a cada persona con su posible apatía, con su parte de responsabilidad en cómo van las cosas. Ujú. Y se enfoca mucho en la juventud. Parece que la ve más receptiva, quizá, menos atada a las ideas heredadas, ¿no? Para pensar estas cosas tan fundamentales. Claro. Y bueno, nuestro análisis de hoy va a intentar eso, ¿no? Desentrañar un poco la argumentación de Linkola, ver qué piensa sobre por qué hay guerras, sobre qué base se puede apoyar el pacifismo. Y sobre el papel de cada uno. Y el papel de cada uno, y de las naciones también, en construir la paz de verdad. Es una incursión filosófica que, aunque sea del 60, yo creo que tiene ecos que nos llegan hoy y con una vigencia sorprendente, la verdad. Pues sí, Linkola organiza todo el folleto alrededor de 5 preguntas clave. Son como los pilares de su argumento. Eso es. A ver, ¿por qué estalla la guerra? ¿Cuáles son los fundamentos del pacifismo? ¿Por qué cuesta tanto trabajar por la paz? ¿Qué puede hacer Finlandia, su país, por la paz mundial? Y, la última, ¿cómo puede actuar el individuo? Preguntas directas. Muy directas. Empecemos por la primera, que parece la más obvia, pero quizá es la más enrevesada. ¿Por qué la guerra? Bueno, Lincoln identifica varias cosas. Primero, y esto es interesante, admite que hay una minoría que sí quiere la guerra. Activamente. ¿Quiénes? Pues meten ese saco a jóvenes idealistas, un poco, seducidos por una idea del heroísmo un poco distorsionada, ¿no? También a individuos resentidos, gente que busca en la destrucción una especie de salida personal. Y claro, aquellos que sacan tajada económica. Los que se benefician. Los que se benefician del conflicto, de la industria de armas, todo eso. Vale, pero esa es una minoría. La inmensa mayoría de la gente, y esto Linkola lo da por sentado y parece lógico, la mayoría no quiere la guerra. No, claro. Entonces, ¿cómo es posible que siga ocurriendo? Y aquí es donde su análisis se pone más interesante, creo yo, cuando mira las condiciones que la hacen posible. Exacto. Él señala, para empezar, la propia división del mundo. El hecho de que esté fragmentado en estados soberanos que al final actúan por interés propio. El egoísmo nacional. El egoísmo nacional. Sí, esa competencia constante por sacar ventaja, a menudo a costa de otros. Pues eso genera roces, crea el caldo de cultivo. Ujú. Y luego se fija en los valores individuales que dominan en Occidente, al menos en su época. El dinero, el poder, el estatus. Lo material. Lo material, sí. Y sobre todo el miedo a perderlo. Un miedo que él ve especialmente fuerte en las élites, en los que mandan. Y ahí, según Linkola, entra la propaganda a jugar un papel Crucial. fundamental. Ese miedo personal, ese temor a perder privilegios. Se proyecta, se transfiere, dice él, al resto de la gente. Es curioso cómo lo describe. Sí, tiene una cita. Dice algo así como que los líderes, con su autoridad, fácilmente arrastran consigo incluso aquellos individuos para quienes los temidos cambios de circunstancias significan muy poco o nada en realidad. ¿Y los arrastran? Aquí. Pues a apoyar la guerra y a tomar las armas. Y aquí viene lo bueno. Por la patria, la religión y la libertad. Es curioso, añade, cómo un pueblo está dispuesto a luchar a vida o muerte por territorios y relaciones comerciales de los que apenas obtiene beneficio alguno. Es una transferencia psicológica muy eficaz, ¿no? Tremendamente eficaz. Y esto conecta directamente con lo que él llama el autoengaño nacional. El autoengaño nacional.
Explica eso. Pues se refiere a esa tendencia que vemos por todas partes, ¿no? A ver nuestras propias guerras como actos de defensa, justos, como algo inevitable para sobrevivir. Mientras que las de los otros... Mientras que las de los otros son agresiones, claro. Injustificadas. Critica mucho esa visión simplista, maniquea, de dividir el mundo en naciones buenas, que suelen ser las pequeñas y defensivas, y naciones malas, las grandes y agresivas. Como si fuera tan fácil. Claro, es que no lo es. Pasa por alto toda la complejidad de las motivaciones tanto humanas como de los estados. ¿Y su análisis del patriotismo? Uf, es especialmente duro. Casi lo disecciona para quitarle toda la mística. Sí, sí. No lo ve como una virtud, precisamente. Lo ve como algo, bueno, mucho más problemático. ¿Cómo lo define? Pues mira, dice que el patriotismo es literalmente egoísmo de grupo disfrazado de virtud. Ahí es nada. Y psicológicamente, dice, se basa en dos cosas. Primero, el amor al terruño, el apego a lo familiar. Que da seguridad, normal. Pero segundo, y aquí está la clave, se basa en el instinto de autoengrandecimiento del ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos identificamos con la patria, con algo más grande que nosotros. Y entonces, los logros de cualquier compatriota los sentimos como nuestros. Nos sentimos magníficos, excepcionales, una cabeza por encima de los demás, dice. Es fascinante cómo desmonta la idea misma de patria como algo claro, definido. Señala lo arbitrario que es todo. Las fronteras, la lengua, la cultura. ¿Qué es lo natural? ¿Qué nos define realmente frente a otros? Claro, y para Linkola esa ambigüedad es fundamental. Su conclusión es que, como el concepto de nación o patria es tan construido, tan vago, al final las únicas categorías morales que tienen peso suficiente para justificar algo tan grave como matar en masa son dos: el individuo concreto y la humanidad entera. La nación no basta. La nación, como justificación moral para la guerra, le parece insuficiente y peligrosa por naturaleza. Habla también de la propaganda de guerra, pero le da un sentido muy amplio, ¿verdad? No es solo incitar al odio contra el enemigo. No, va mucho más allá. Para Lincoln la propaganda de guerra es todo lo que normaliza la guerra. Todo lo que la mete en nuestra cultura como si fuera algo, bueno, normal, inevitable, incluso admirable. Por ejemplo, Pues desde los relatos heroicos de batallas, las ceremonias ante las tumbas de los caídos, hasta los juguetes bélicos de los niños o los desfiles militares. Todo eso, argumenta, nos impide buscar alternativas reales a la violencia organizada. es como un ruido de fondo constante. Exacto. Y menciona específicamente el papel de los veteranos y la carga de culpa que generan las tumbas de los héroes. Es como un ciclo emocional muy difícil de romper, una especie de deuda que parece exigir más sacrificios en el futuro. Y por último, los ejércitos. Él no los ve como garantes de la paz, ni mucho menos. Al contrario, los consideran peligro en sí mismos. Los llama barriles de pólvora, ¿Por qué? porque su mera existencia, su preparación constante para el conflicto, aumenta muchísimo el riesgo de que el conflicto estalle. Es darle la vuelta completamente al lema ese de si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pues Linkola dice no, la preparación para la guerra es en sí misma una causa principal de la guerra. La lógica es, bueno, es implacable. Vale, frente a ese diagnóstico, que es bastante oscuro, la verdad, sobre las causas de la guerra, ¿qué propone Linkola? ¿Sobre qué bases construye su pacifismo? Pues a ver, él distingue tipos de pacifismo, lo cual es interesante. Por un lado habla de un pacifismo que podríamos llamar pragmático. Incluso él usa la palabra egoísta. Egoísta. Sí, en el sentido de que busca la paz por interés propio o por interés nacional. Simplemente porque se calcula que la paz sale más a cuenta que la guerra. Es un cálculo de beneficios. Entiendo. Y por otro lado está el pacifismo, que se basa en principios éticos profundos. El respeto por la vida, el amor universal. Un pacifismo que él mismo ve como más raro, más excepcional. Pero entonces, su argumento fuerte es que, en la era atómica, que era la suya, Exacto. el pacifismo se convierte en la opción más inteligente, incluso desde esa perspectiva pragmática, nacional. Totalmente. Él dice, la defensa militar tradicional, los ejércitos de siempre, ¿qué sentido tienen frente a la bomba atómica? Ninguno. Claro. Esos recursos enormes que se gastan en armas, en ejércitos, estarían mucho mejor invertidos en diplomacia, en ayuda al desarrollo, en construir puentes. En prevenir. En prevenir, sí. Y llega a decir algo muy provocador, que un país totalmente desarmado
paradójicamente, podría sufrir una ocupación menos violenta si llegara al caso. ¿Por qué? Porque no ofrece una resistencia militar que justifique arrasarlo todo. Es contraintuitivo, pero tiene su lógica. Tiene una cita muy clara sobre esto, referida a Finlandia. En la actualidad, nuestro ejército es absolutamente impotente en una guerra atómica moderna y, por lo tanto, militarmente insignificante. Duro, pero directo. Y sigue. Sin duda, nos conviene calcular que los fondos que gastamos en él se destinen a una política exterior que construya la paz y aumente nuestro prestigio internacional, en lugar de un ejército inútil, pero que quizás, en una situación propicia, irrite a los vecinos. A nivel individual, claro, ser pacifista en 1960 no debía ser fácil. Te arriesgabas al rechazo social, a que te llamaran de todo. Traidor, cobarde, sí. Él es consciente de eso, pero ya notaba o quería notar un cambio en la gente joven, una tendencia hacia una visión más universal, menos nacionalista. Bien entendido, nos beneficia a todos a la larga. Incluso se atreve a darle la vuelta al concepto de héroe. ¿Cómo? Pues dice que la verdadera valentía a lo mejor no está tanto en el campo de batalla, sino en la fuerza moral para resistir la presión del grupo, para defender la paz aunque te miren mal, aunque te aísles. Es otro tipo de heroísmo, cívico, ético. Es interesante cómo se adelanta a las críticas típicas contra el pacifismo y las va desmontando una a una. Por ejemplo, eso que se oye tanto. El ser humano no cambia. Siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Sí, a eso responde en dos niveles. Primero dice, a ver, el pacifismo pragmático que propongo para la era atómica no necesita que el ser humano se convierta en un ángel. Es un cálculo inteligente de supervivencia. Nos conviene. Vale. Y segundo, recuerda que la historia sí muestra cambios éticos. Se abolió la esclavitud, la tortura. ¿Por qué no la guerra? Podría ser el siguiente paso lógico en esa evolución. Hay una cierta esperanza ahí, dentro de su realismo. ¿Y qué me dices de la idea de que somos violentos por naturaleza y, por tanto, la guerra es inevitable? Es argumento biológico. Pues lo rebate citando estudios de su época sobre culturas muy pacíficas. Dice que la guerra, la violencia organizada a gran escala, es más una cosa cultural, una construcción social, que un destino biológico. O sea, que se puede cambiar. Que se puede y se debe estudiar. En vez de resignarnos, propone analizar y eliminar sus causas. El miedo, la competencia brutal, la propaganda. Es una llamada a usar la inteligencia. Hay una reflexión suya que me parece muy potente sobre esto. ¿Cuál? La de las academias. Dice algo así como: ¿cuántas escuelas de guerra tenemos? ¿Y cuántas academias de paz? Donde científicos de distintas áreas estudien a fondo el problema y busquen soluciones. Buah, es que esa pregunta sigue totalmente vigente hoy, ¿verdad? Totalmente. Y también descarta otras ideas, como que la conquista es necesaria por la superpoblación. Sí, dice que eso es una idea anticuada, malthusiana, que ya no se sostiene. Y desmonta la comparación fácil entre la guerra y la defensa personal. Claro, es que no tiene nada que ver. Una cosa es defenderte tú, aquí y ahora, de alguien que te ataca directamente, y otra muy distinta es la matanza organizada por el Estado contra gente anónima, justificada solo por su nacionalidad. La escala, la naturaleza de la violencia, no son comparables. Vale, entonces, ¿cómo llevar todo esto a la práctica? Porque el Linkola no se queda solo en la teoría, ¿eh? Es muy concreto. Sí, sí. A nivel individual, propone varias cosas. Primero, un autoexamen constante. Mirarnos por dentro para ver qué de esa mentalidad bélica, de ese nacionalismo, tenemos metido. Y rechazarlo. Ser críticos con nosotros mismos. Exacto. Segundo, fomentar el entendimiento entre culturas. Viajar, aprender idiomas, conocer gente. Lo típico, pero lo recalca. Tercero, difundir las ideas pacifistas. Hablar, escribir, dar ejemplo. Y luego está lo del servicio militar. Y luego está el punto clave en su contexto. Hacer el servicio militar obligatorio, pero sin armas. Como objetor de conciencia. Su crítica a la mili obligatoria es demoledora. Uf, sí. La llama el aspecto más repugnante del militarismo en tiempos de paz. Palabras textuales. ¿Qué le ve de tan malo? Una relajación moral que impone disciplina acrítica y uniformidad. El principio de obediencia ciega, que destruye la sensibilidad, la calidez, la piedad, y que al final te prepara para el asesinato basado solo en la nacionalidad. Es durísimo. Tremendo.
y hace una llamada directa a los jóvenes de su época, ¿no? Inspirándose en Einstein, creo. Sí, se inspira en Einstein. Les dice, básicamente, que la herramienta más poderosa para la paz está en sus manos: negarse masivamente a tomar las armas. Una huelga generacional, casi. Exacto. Argumenta que si una generación entera, o una parte importante, dijera no al servicio militar armado, las autoridades no podrían hacer nada. El sistema militar se vendría abajo. Su lógica es, si te preparas para la guerra, contribuyes a ella. Así que la objeción, el servicio desarmado, no es solo ético, sino también estratégico. Es la alternativa ética y para él la más eficaz para conseguir la paz. Y a nivel de Estado, para Finlandia, la propuesta es, bueno, muy audaz para la época, Guerra Fría en pleno apogeo. Audacísima. Propone ni más ni menos el desarme unilateral. Desarme unilateral, Finlandia sola. Finlandia sola. Sostiene que eso, en vez de ser una debilidad, le daría a Finlandia un prestigio y una seguridad basados en la autoridad moral, en la simpatía internacional. ¿Y qué hacer con el dinero ahorrado? Pues propone usar esos fondos enormes para crear un fondo para la paz, para mediar en conflictos, para crear premios internacionales muy potentes, dice él que más que los Nobel, para reconocer logros humanos positivos, y para ofrecer una fuerza policial voluntaria, bien preparada, a la ONU para misiones de paz. Es curioso cómo conecta esto con la historia finlandesa reciente, de aquel momento. Sí, es muy hábil. Sugiere que la fama de valientes que se ganaron los finlandeses en la guerra de invierno contra la URSS, La resistencia heroica. esa misma, pues esa fama les daría la credibilidad para dar este paso pacifista. Nadie podría acusarlos de cobardes. Sería como decir, ya hemos demostrado nuestro coraje militar, ahora demostramos un coraje superior, el coraje moral del desarme. Es una transición muy potente la que propone. El folleto en sí tuvo una vida propia después de publicarse, ¿no? No se quedó en un cajón. No, que va. Lo publicaron ellas mismos, Linkola y su grupo de amigos, en 1960, de forma independiente, buscando precisamente eso, no depender de nadie. Pertti Klemola los llama culturalmente liberales en uno de los epílogos. Y la forma de distribuirlo fue, bueno, una provocación en toda regla. Totalmente. Lo enviaron por correo a cientos, quizá 1000, recién graduados varones de la Universidad de Helsinki, justo los que iban a hacer la mili. Directo a la diana. Imagínate el revuelo. Causó un debate público enorme. Empezó en la prensa estudiantil, en la revista Yliopileslehti, que era muy influyente, y de ahí saltó a los grandes periódicos. Me imagino las críticas. Todas las previsibles. Antipatriota, hacerle el juego al enemigo, lo de siempre. Pero a pesar de eso, el texto circuló muchísimo. Se vendieron miles de ejemplares en varias ediciones. Y el impacto fue más allá del debate. Los epílogos que mencionabas antes, escritos décadas después por gente como Klemola, Osmo Apunen, Kalevi Suomela, señalan que este folleto fue un detonante clave. Sí, lo consideran un factor fundamental, quizá el más importante en Finlandia, para que se creara el Sadankomitea. El Comité de los 100 finlandés. Exacto. Un movimiento pacifista, pero no alineado con ninguno de los bloques de la Guerra Fría. Inspirado directamente en la CND británica, la de Bertrand Russell, y este comité marcó mucho la cultura estudiantil y activista de los 60 en Finlandia. Apunen y Suomela, en su texto conjunto, dicen que este movimiento fue una ruptura importante con el pensamiento dominante de la Guerra Fría allí. Sí, lo ven como parte de una modernización cultural más amplia, una que ponía el foco en la democracia crítica, en el internacionalismo, en los derechos humanos, En contraposición al nacionalismo de siempre. y también en contraposición al radicalismo prosoviético que vendría un poco después, en los 70. Su conclusión es esa, que el folleto de Linkola, aunque fuera del 60, seguía siendo relevante 50 años después por las preguntas que planteaba. Preguntas de fondo. Por la patria y por la humanidad. El título ya lo dice casi todo, ¿verdad? Esa tensión, esa propuesta, nació de una urgencia muy concreta, la de la Guerra Fría, la amenaza nuclear. Pero es increíble cómo sus preguntas sobre la guerra, la paz, eso tan resbaladizo que es el nacionalismo y la responsabilidad de cada uno, siguen sonando hoy, con una fuerza. Siguen interpelándonos, sí. Linkola nos obliga a mirar de frente esas justificaciones tan cómodas que nos montamos para la violencia organizada, para la violencia del Estado. Nos recuerda que las estructuras que llevan a la guerra no son inevitables como un desastre natural. No, son construcciones humanas, que se alimentan de miedos, de egoísmos disfrazados de virtud, de propaganda que nos rodea y que normaliza lo que no debería ser normal. Diferente, menos violento, depende de cada uno.
de nuestra capacidad para pensar críticamente, para cuestionar lo que nos dicen y para actuar según principios éticos que vayan más allá de nuestra tribu. Principios universales. Y al cerrar este análisis, pues queda una pregunta en el aire, ¿no? Es casi inevitable. En este mundo nuestro, que sigue lleno de conflictos, con formas nuevas y viejas de polarización, de nacionalismo, ¿qué sitio queda para un pacifismo tan radical, tan aparentemente inflexible como el del Lincoln? Buena pregunta. ¿Qué formas puede tomar hoy esa resistencia individual a la maquinaria de la guerra, a ese pensamiento que siempre necesita un nosotros contra un ellos? Pues es una reflexión para llevarse, ¿no? La búsqueda de sentido, y quienes nos escuchan seguro que lo saben bien, muchas veces pasa por ahí, por cuestionar lo heredado, por dudar de las lealtades automáticas. Y por asumir esa carga. Y por asumir esa carga, sí, incómoda pero necesaria, de la responsabilidad personal por cómo está el mundo. Una carga que Lincoln, hace ya más de medio siglo, nos invitó a tomarnos muy, muy en serio.